Eh, Primero, pues, la explicación. Vamos a iniciar con una regla específica. La primera es de que no se sientan curiosos de preguntar. Cuando tengan alguna pregunta, la pueden hacer. Lo segundo es cuántos tenemos celular. ¿Todos? ¿Seguro? ¿Todos tienen celular? Listo, ahí vamos a hacer una actividad con el consulado de Guamanita, un código QR, entonces para que ustedes puedan verlo. Entonces, esta charla es motivada por un tema específico, y es que nosotros por lo general tendemos a pensar de que el azar es algo, ¿cierto? Es algo obvio, pero cuando nosotros nos preguntan qué es el azar, casi nadie es capaz de responder qué es. Y entonces, pues quiero ser claro, no sé si aquí vamos a salir con la respuesta exacta, pero vamos a intentar acercarnos a lo que podría definir o entenderse como azar. Lo primero es una idea preconcebida de qué es el azar. Podemos una idea. Suerte. La suerte es azar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo suerte cuando me gano el chance. ¿Alguien se ha ganado un chance alguna vez? ¿Han jugado el chance alguna vez? No, por eso bueno, no podemos tener suerte si no lo jugamos, ¿cierto? Pero ¿qué será el azar? Entonces ya dijimos, bueno, puede ser suerte. ¿La suerte existe o no existe? Depende. ¿De qué dependerá que tengamos suerte o no tengamos suerte? ¿Ah? De factores externos. Entonces ya estamos sacando la suerte no es individual, sino algo externo, ¿será? ¿Sí? Pero entonces, ¿qué tiene que ver la suerte con el azar? ¿Y cualquiera puede tener suerte? Bueno, y ahorita ya cambiamos el azar por probabilidad. Algo aleatorio. Eso me gusta más. ¿Qué será algo aleatorio? ¿Tenemos una idea de algo que es aleatorio? Sin tener un patrón. Un patrón. Bueno, ya hemos hablado de patrones, hemos hablado de suerte, de probabilidad y de algo que es aleatorio. La idea es que de aquí nos vayamos con una idea de pronto de lo que podamos definir como azar. ¿Y por qué el azar es tan importante en la estadística? Lo vamos a ver justo al finalizar un poquito. Entonces, tenemos un orden específico. Entonces, vamos a hablar del determinismo y ciencia. Vamos a ver por qué el determinismo es importante. Vamos a hablar de otra cosa que se llama incertidumbre y azar. Vamos a ver qué será eso. El caos. Vamos a hablar porque también el caos, la puesta en juegos. Vamos a mirar algo acerca de esto. Y al último vamos a terminar con algo que se llama inferir o adivinar. ¿Y por qué? ¿Cómo esto que se le llama azar va a tener que ver con cosas que nosotros podemos hacer como inferir o adivinar cualquier cosa? ¿Alguien me puede decir qué será el determinismo o han escuchado la palabra determinismo alguna vez? ¿Pero qué se les ocurre? Cuando escuchamos determinismo, determinación. Yo estoy determinado, por ejemplo, a sacar la carrera. ¿Eso será determinismo? No, es un acto. Es un acto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con la compañera? Es un acto. Bueno, cuando a mí me hablan de determinismo, pues a mí lo primero que me ocurre es algo que ya está determinado, es decir, algo que ya tiene una solución, como dice. Sí, entonces vamos a ver por qué eso es importante y cómo está amarrado a la ciencia. Y de ahí vamos a ir pasando a lo que nos interesará. Y recuerden que al final nosotros vamos a hacer una idea de qué será el azar. ¿Sí? Entonces vamos a determinar el azar y lo vamos a explorar.
Entonces, pues la agenda, primero vamos a hablar del determinismo y la ciencia, vamos a hablar de qué será el caos. A los amantes al caos, pues vamos a ver por qué eso es bastante importante, si hay alguno. De las apuestas y los juegos, cómo se gana y se pierde con juegos de azar. Es una cosa importante, la incertidumbre y el azar, y la apuesta en juegos, y por último, inferir o adivinar. ¿Sí? Eso va a ser como el culmen de lo que vamos a intentar nosotros describir por medio de esta exploración de lo que es el azar. Miren que yo he utilizado una palabra que es explorar. No vamos a determinar lo que es el azar. Vamos a intentar encontrar una respuesta a lo que puede ser el azar. Entonces, lo primero es que en el ejercicio de las aplicaciones científicas o en todo proceso científico, de las matemáticas, las ciencias, las ingenierías, en casi todo lo que nosotros hacemos, hay dos tipos de modelos, ¿sí? Los modelos determinísticos y los modelos aleatorios. Eso gobierna todo lo que nosotros hagamos en todos los campos de las ciencias, sea cual sea lo que hagamos, ingenierías, ciencias sociales, ciencias administrativas, en todas. ¿Sí? Y entonces, pues nosotros nos haremos algunas ideas de la importancia, veamos, y cómo influyen en las ciencias aplicadas. ¿Sí? Porque es importante que nosotros consideremos y tratemos de entender lo que es el azar. ¿Sí? Entonces, lo primero es hablar del determinismo. ¿Sí? Y vamos a ver por qué es el importante. Entonces, el determinismo, pues aquí es como la definición del libro, dice que es una teoría filosófica que afirma que todos los hechos y acciones humanas están condicionadas antes de que estos sean ejecutados. ¿Sí? Esto parece sacado de un libro de Platón, Aristóteles, pero entonces miren lo que dice. Todos los hechos y acciones humanas están condicionadas antes de que estos sean ejecutados. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Será verdad o no será verdad? Es decir, que ustedes estén aquí, según esto, no es algo aleatorio. Ya está predestinado a pasar. ¿Sí? ¿Estamos seguros o no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos llevó a estar aquí? Un deseo. Pero un deseo no es algo que ya está determinado. ¿Ya tenías el deseo de estar aquí antes de estar aquí? No, no, aquí a la carrera. Cuando hablamos de estar aquí, es de estar estudiando. ¿Sí? ¿Todos estamos seguros? Bueno, pues es muy importante. Es decir, de que ustedes creen que lo que va a pasar mañana ya está escrito. Mañana no puedo, hay cosas que ya están predestinadas a pasar, pero hay otras que no. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a poder definir qué está predestinado a pasar y qué cosas no están predestinadas a pasar? ¿Vieron el eclipse el sábado pasado? Eso ya está predestinado. El profesor nos ayuda. ¿Cuándo será el próximo eclipse? El próximo eclipse anular de sol, que se está por este sábado. Los 54, 56 años. 54, 56 años. Eso ya está predestinado. Eso ya está predestinado que va a pasar. ¿Sí? Eso está determinado. Ahorita les pregunto, ¿dónde estaremos nosotros en el próximo eclipse anular? ¿Ya está escrito o no está escrito? Vamos a ver si eso ya está escrito o no está escrito. Entonces, miren, el determinismo en la ciencia es supremamente importante porque nos permite a nosotros describir y determinar muchos fenómenos que nosotros podemos decir son así y siempre van a ser así, estemos o no estemos nosotros. Entonces vamos a ver ahorita cómo eso se amarra a lo que recuerden que es el objetivo principal, que es determinar o explorar qué es el azar. Entonces,
tenemos aquí dos conceptos importantísimos, o dos visiones del asunto. El concepto 1 dice que según la corriente determinista, todas las acciones que se llevan a cabo en el humano están basadas en una relación causa-efecto, ¿sí? Efecto que es relativamente previsible, puesto que no es fruto del azar, sino que es un determinado hecho, causa, quien lo motiva. Entonces, esto es otro concepto y una idea que nos podemos hacer bastante interesante. Pensemos en esto y sin ser como, sin juzgar a un lado o al otro, hablemos de un tema como sensible, que será la infidelidad. ¿Por qué lleva a una persona a ser infiel? ¿Ser inmaduro? ¿Eso ya está determinado o no? Bajo este concepto, estaríamos diciendo que la infidelidad es algo que ya está determinado a pasar o no. ¿De qué depende? Muchas cosas. Cada quien está donde quiere estar. Dice que todos los seres humanos están basados en una relación causa-efecto. Es decir, que una persona es infiel porque algo lo llevó a ser infiel. ¿Cierto? Pero ahorita pensemos en esto. Eso es una cosa de que ya está determinada a pasar, es decir, ya está escrito de que se le va a hacer infiel a una persona o no. Entonces miren de que ya no somos capaces de mantener la primera previsión y es de que todo está escrito, es decir, esto ya va en contraposición a lo primero. De aquí les voy a dejar varias tareas, no son calificables para que lo sepan, pero hay varias cosas que van a tener que consultar ustedes después de esto, ¿sí? El concepto dice que ya es amarrado a la ciencia, dice el determinismo científico es una idea filosófica que mantiene que la estructura y la evolución del mundo son tales que cualquier suceso que pueda ocurrir puede ser predicho y descrito con el grado de precisión que se desee. ¿Sí? Entonces dice, siempre que se conozcan las formas precisas, los sucesos pasados junto con todas las leyes inmutables de la naturaleza. Entonces, lo que eso está diciendo, o lo que intenta decir, es de que yo puedo describir todo lo que va a pasar si tengo la información necesaria. Es decir, pensemos, yo me soñé que mi pareja me va a hacer infiel. ¿Será que va a pasar? Si yo me lo sueño es porque es así, ¿cierto? Entonces yo me lo soñé y le hago el reclamo. Mire, yo me soñé que usted me va a hacer infiel y entonces eso va a pasar. Sí, es una señal divina que va a pasar, ¿cierto? Pero entonces, ojo, porque ¿qué información nos ha llevado? Pensemos a un sueño. Cuando yo me lo sueño, ¿será que va a pasar? No. Es probable. Es probable. Lo que aquí se dice del determinismo, entonces, es de que todo lo que va a pasar, pues ya está predestinado a pasar, pero basados en un concepto que no nos mintió hasta ahora, y es si yo tengo toda la información posible. ¿Sí? Entonces, cuando yo me lo sueño, tengo toda la información necesaria para concluir de que mi pareja me va a hacer infiel. ¿No? No. Vamos a intentar entonces describir que de pronto cuando me lo soñamos, no es algo que vaya a pasar, sino que puede ser una condición del azar. O de pronto soy yo el que me lo soñé que voy a ser infiel. Entonces, hay unos ejemplos de eso. Tratemos de predecir antes de que pase la próxima diapositiva, ¿qué querrá decir cada imagen? Entonces, ¿qué creen ustedes que significa la primera imagen? ¿El cargador? Que el teléfono nos inyecta energía. Sí.
¿Sí? ¿Cómo nos inyecta energía el teléfono? Antes de que yo les muestre, bueno, para mí puede significar una cosa, pero entonces estamos viendo la imagen. Esta es la información que tenemos. El teléfono es una adicción. ¿Por qué vos crees que el teléfono o esa imagen dice que el teléfono es una adicción? Podemos vivir sin ese bien y no. ¿Cuántos de aquí se vuelven a la casa cuando ya han salido y se les cae el celular? Eso podemos creer. Puede ser una adicción, ¿cierto? Hay varias definiciones, muchachos y muchachas. Una es el teléfono nos inyecta energía, la otra es el teléfono puede ser una adicción. La segunda imagen, ¿qué significará? ¿Hambre? ¿Glotonería? ¿Pereza con lasaña o almuerzo? ¿Sí? ¿Y la tercera qué significará? Estamos alrededor de un sistema solar. Entonces miremos qué podría significar. Lo primero que vemos es despertar el celular. ¿La alarma? Sí. Y entonces con esta información podemos creer que es una adicción o no. ¿Sí? Garfield come lasaña. La segunda. Y la tercera es los planetas giran alrededor del Sol. Eso lo vemos como una verdad inmutable, ¿no? Los planetas giran alrededor del Sol, pero ¿hace cuánto sabemos que eso es verdad? ¿Sí? Entonces pensemos en eso. Nos vamos a centrar en la tercera un momento. Pero entonces, en la antigüedad se creía era que todo giraba alrededor de la Tierra y la Tierra era el centro del universo. ¿Cierto? Y además de que la gente creía que la Tierra plana, aún hay gente que lo cree. Sí, ¿has visto que es redonda? No hemos visto que es redonda, pero entonces, eso es algo que ya está determinado. ¿Cierto? Pero, y eso es así de que la Tierra gira alrededor del Sol y los planetas por. Pero entonces pensemos en esto. Antes de tener esa información, nosotros creíamos de que eso estaba determinado a pasar o no. Eso no es una verdad absoluta, eso. ¿Sí? ¿Creemos que eso es una verdad absoluta o no? Sí, por ejemplo, la tercera, los planetas giran, ¿es una verdad absoluta o no? ¿Por qué creemos que es una verdad absoluta? ¿Ustedes ya lo vieron? ¿Ustedes ya vieron de que el planeta gira alrededor del Sol o no? ¿Sí? Sí, eso es inmutable, o sea, estamos seguros de que es así. ¿Usted puede jurar sobre la Biblia que esto es cierto? Pues la misma Biblia lo dice. La misma Biblia lo dice, ¿sí? Entonces, fíjense que ya es difícil jurar sobre la Biblia que esto es cierto. No, ya tampoco. No hay que jurar en vano. La idea muchachos, es de que, pues con la información necesaria, bueno, allá alguien nos dice, es un movimiento llamado órbita y los planetas giran alrededor del Sol, serían las leyes de la física y la gravedad. Es una ley que es inmutable, la gravedad es una ley que es inmutable. Sin embargo, antes de Einstein sabíamos cuáles eran las leyes de la gravitación, las que había planteado Newton, ¿cierto? Y Einstein contravino toda la visión de Newton. Y hasta hace, no sé, 80 años nosotros no podíamos jurar sobre la Biblia de que muchas de esas cosas eran verdad. ¿Sí? Entonces, fíjate que hay cosas que son determinísticas, pero porque tenemos la información necesaria para así poderlo afirmar.
Entonces, la primera noción que nosotros teníamos de que lo primero que vamos a despertar es el celular, pues yo no necesito ser adivino para saber de que es así. ¿Cierto? Y con la información necesaria, entonces ya sabemos de que todos tenemos una adicción terrible por el celular. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucesos en la ciencia son determinísticos? ¿O qué cosas en la vida son determinísticas? Pues la gravedad, la velocidad, la distancia, estas son cosas que ya son determinísticas. Nosotros lanzamos una piedra hacia arriba, ¿qué va a pasar? ¿Y por qué va a caer? ¿Por qué qué? Por la gravedad, ¿cierto? Nosotros hemos visto la gravedad. ¿Sentimos la gravedad? ¿Cómo sentimos la gravedad? ¿Cómo? Pero todo el tiempo nosotros sentimos el vértigo. Es una verdad y nosotros juramos sobre la Biblia que hemos sentido la gravedad, ¿cierto? La velocidad. Dice, una partícula puede alcanzar cierta velocidad en el vacío, pero nunca será mayor a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Nada viaja más rápida que la luz. Un objeto con masa puede alcanzar la velocidad de la luz. ¿Cierto? Es una ley inmutable. ¿Cierto? Eso va a pasar. La distancia entre Marte y la Tierra. ¿Es algo que es determinístico o no? Y eso es una verdad inmutable, ¿cierto? Y ahí viene la pregunta. El compañero dice que eso es imposible. ¿Será imposible? ¿Vos puedes jurar sobre la Biblia que eso será imposible? ¿Sí? No lo sabemos. No hay una verdad infinita y eso es lo que vamos a encontrar ahorita. Uy, esa pregunta es genial. Y entonces tratemos de encontrar la respuesta. ¿La genética será algo determinístico? Sí. No. Esto parece tonto, parece, bueno, no tonto, pero parece obvio, pero en realidad no, es decir, cuando nuestros padres se unieron, ya estaba escrito que quien iba a nacer era yo. ¿Sí? ¿No? Bueno, ustedes, la primera batalla que dieron fue por nacer, ¿no? Fue la primera carrera. La primera carrera. La esencia de lo que nosotros vamos a ver es tratar de pasar del determinismo a lo aleatorio. Entonces, con la pregunta que nos hicieron ahorita, si yo ya estaba, o bueno, la herencia genética es algo que es determinístico, en realidad es algo determinístico o es aleatorio. Aleatorio, o sea, que yo haya nacido es cuestión de al azar. No. Ya estaba escrito que yo era el que iba a nacer. Entonces, lo primero es que hay una zona gris en lo que yo puedo saber que es determinístico y no es determinístico. Entonces, hay una forma de pasar del determinismo a lo que nosotros vamos a considerar aleatorio, que no hemos dicho que es azar. ¿Listo? Lo primero es que tenemos unas secuencias. Entonces, a medida que aumenta el tamaño de un experimento determinístico, se empieza el azar. ¿Sí? Entonces, viendo nosotros ese triángulo, ¿cuántos triángulos podemos armar?
¿Infinitos? ¿Sí o no? Ahí caben un poco. En ese triangulito caben un poco, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí yo puedo, pues, pensemos en cómo vamos a llenar esos triángulos infinitamente. ¿Cómo los podríamos llenar infinitamente? ¿Es finito o infinito? Finito. ¿Hay algún momento en donde ya no puedo hacer más? Tiene un límite, un espacio. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? 3 lados, ¿cierto? ¿Cuál será el área de un triángulo? Sí. ¿Eso es algo que es determinístico o aleatorio? Es determinístico. Si yo tengo el área y los lados, entonces ¿cuántos triángulos yo puedo armar? Uno. ¿Será uno? Ahorita la pregunta es, ¿cuántos de estos puedo yo contar? ¿Todos los puedo contar? Sí, voy pintando. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí hay como algunos en colar. Ahí hay un link. Yo les pregunté que tenía celular. No. Necesitamos. Escaneamos este cuerpo. Los que están en la casa también lo pueden escanear. Sí, lo podemos escanear. ¿Sí? ¿Les aparece? Ya aparece negro como es. ¿Cuántos triangulitos será que se arman en ese? ¿Sí? ¿Le está consumiendo toda la red? ¿Cuántos triangulitos se armarán ahí? ¿No lo había abierto los círculos? No. Algo como eso, ¿cierto? Entonces, el número de triángulos que se van a armar ahí, ¿yo los puedo contar o no? Pero si nosotros sabemos de que un triángulo tiene 3 lados, ya más sabemos el área, ¿será que puedo saber cuánto se arma? ¿Sí? ¿Con estadística? Ahora sí, sí se puede encontrar. Yo me puedo hacer una idea de cuántos son, pero contarlos va a estar difícil. Contarlos ahí va a estar muy difícil. Bueno, ahí pues al programa tú le puedes cambiar el número que tú quieras. ¿Cierto? Pero entonces ahorita la pregunta es, ¿el número de triángulos que yo puedo tener ahí, será que ya están determinados o eso será algo que no sé? ¿Será algo aleatorio el número de triangulitos que vamos a formar o no? ¿No puede ser aleatorio? Cambiemos ahorita el otro. A esta acá me gusta todavía más. Este es todavía más chévere. Estos son espirales sucesivos. ¿Cuántos circulitos podemos armar ahí? Muchísimos. Y entonces, ¿cuál es el área de un círculo? Azules, ¿no? ¿El área de un círculo es algo que es determinístico o no? ¿Sí?
¿Sí? Y entonces, ¿cuántos podemos armar? ¿Eso será algo aleatorio o será determinístico? Ahí podemos saber cuántos hay. La figura está bonita, ¿no? Pero no podemos saber cuántos hay. Entonces, la idea o lo que nosotros vamos a ver es de que el determinismo se acaba cuando se acaba la información que nosotros podemos tener. ¿Sí? Y entonces ahí vamos a pasar a otra noción. Entonces, esta es la definición quizás más acertada que puede haber. El azar es el caos del determinismo. ¿Estamos de acuerdo? El caos. ¿Qué será el caos? No hay un balance. Claro, lo que vimos en el ejemplo anterior es un sistema caótico. ¿Sí? Pero entonces, estamos de acuerdo de que no todo lo que nosotros podemos explicar o describir en realidad es así. O dice que el azar es el caos del determinismo. Es decir, la gravedad es algo que es determinista o no. ¿Sí? ¿Y por qué es determinista? Según eso. Pero entonces miren que no podemos definir el azar sin el determinismo. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde se acabará el azar? ¿Dónde se acabará el azar? ¿No? Bueno, ¿qué necesitamos nosotros para que no exista el azar? Que no haya probabilidad, que no haya... son preguntas como bastante difíciles de responder. ¿Ah? Se volvió la cabeza. De pensar. Ya estaba escrito, ya estaba escrito, ya la cabeza. Ahorita pensemos en eso. Si yo me recuesto sobre esta pared, ¿va a llegar el momento en donde yo la pueda atravesar o no? La probabilidad de que tú atraviese la pared ¿es cero o no? ¿Es cero? La probabilidad es cero. Es decir, que eso ya es algo que es determinístico, yo no la puedo atravesar. La respuesta es de que la probabilidad no es cero. Yo puedo en algún momento, espacio de tiempo, atravesar la pared. En un sistema cuántico yo podría atravesar la pared. Entonces la probabilidad no es cero. La probabilidad no es cero. La probabilidad no es cero. Entonces vamos a continuar con esta noción. Entonces, vamos a ver lo que será la incertidumbre y el azar. ¿Cuántos de aquí se creen buenos apostantes? ¿Cómo nosotros? O bueno, ¿quién puede adivinar qué hay aquí? Canica.
Para los que están en la casa, uno sin que nadie lo vea. Lo guardan en tu mano. Pero sin que nadie vea lo que Sin que nadie lo vea. No vas a dejar perder nadie. ¿Quién más quiere venir a...? Véalo. Sin que nadie lo vea. Entonces, ahorita le pongo una pregunta. Todos estamos de acuerdo que aquí hay dados, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si ustedes tuvieran que apostarle a uno de ellos, ¿de quién va a sacar el número mayor? ¿A quién le apostarían? ¿A quién le apostarían? Jason, Mayra. Ahí se lo mando, ¿quién le apostaría el primerito? ¿Eso es algo que es determinístico o es aleatorio? ¿Aleatorio? Sí. Mostré tu dado. Tirarlo a ver cuánto sacó. Él sacó 6. Está ganando. Está ganando Jason. 80. 20. ¿Y tú? Esto parece un ejemplo lógico cuando el compañero sacó el 6, nosotros creíamos que con esa información ya iba a ganar porque por lo general nosotros conocemos dados de solo 6 caras. Pero entonces nosotros salimos con otros dados, ¿cierto? Entonces ahí determinar quién va a ganar pues ya se vuelve una cosa que es aleatoria, ¿cierto? Yo sé que cuál es la probabilidad de que saque una cara 7 en un dado de 6 caras. ¿Cuál va a ser la probabilidad? 0. Porque no hay más caras que las 6. Cuando está por 6, pues creímos que íbamos a ganar. ¿Cierto? Entonces, miren de que de lo que nosotros entendemos por determinismo o por azar, nosotros vamos a definir que vamos a cambiar un poquito esa noción. ¿Sí? Entonces, podemos pasar de manera simple de lo que es el determinismo al azar. Entonces, lo primero es que la incertidumbre es una noción del azar, o nosotros decimos de que hablamos de azar porque desconocemos las condiciones sobre las que actúan unas leyes que no dependen del azar. Ahí pues una definición bastante confusa. Desde la perspectiva, el azar es solo falta de información. ¿Sí? Entonces, cuando él tira el dado y saca 6, yo dije, ya ganaron los que apostaron por él, porque no teníamos la información de que aquí habían dados de más caras, ¿cierto? Entonces, aquí ya definimos, miren, la incertidumbre o el azar no es algo
más allá que el desconocimiento de lo que nosotros vamos a modelar, ¿sí? Henry Poincaré dice, también defiende el determinismo a toda trance. Dice, para él lo esencial del azar es que se produce siempre en situaciones en las que a pequeñas causas corresponden grandes efectos. Es decir, ante un pequeño cambio, hay un suceso que cambia completamente la situación. De aquí van a irse con la primera tarea de verse una película que se llama El efecto mariposa. Y Heisenberg dice, solo por azar ocurre que en un momento dado un átomo emite un paquete de luz que llamamos fotón y solo por ese azar lo emite en una dirección y no en otra. ¿Sí? Entonces, todo lo que ninguno es, decir, es capaz de defender de que existe el azar sin el determinismo. Laplace dice que es uno de los grandes probabilistas del mundo que el azar no existe. Y Kolmogorov, que también es otro probabilista, dice que defiende la noción del azar, es decir, que el azar existe. Entonces nosotros podemos decir, ¿el azar es algo que existe o no existe? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, si el azar es algo que existe, tratemos de entender esto. ¿Alguien no escucha el problema de Monty Hall? ¿No lo han escuchado? ¿Sí? No. Esto es un concurso famoso en donde a una persona le dan 3 puertas a escoger. ¿Sí? Y entonces usted tiene que abrir detrás de una puerta, se esconde un premio que en general es un vehículo, y detrás de las otras 2 siempre hay una cabra. Dicen así, hay una cabra. Entonces, el problema, pues debe a un famoso presentador de un programa de concurso de televisión. Entonces dice que hay 3 puertas, detrás de una de ellas había un auto y de las otras 2 había una cabra. ¿Sí? Entonces, la cosa o lo que nosotros intentamos es abrir una y quedarnos con el premio. Entonces, pensemos en esto. ¿Cuál de las 3 puestas escogeríamos y por qué? Yo creo que se escogería la roja. La roja. La azul. La azulita, la amarilla. Entonces, pensemos en esto. Si ustedes, listo, ustedes cogen una y entonces esa puerta no se abre todavía. Entonces, pensemos de que nosotros escogemos la azul, ¿cierto? Y bueno, lo primero es, ¿cuál es la probabilidad de sacarme el carro en este concurso? Una de 3, ¿cierto? El 33%. Y entonces ustedes cogen la azul, ¿cierto? Porque yo tengo 1/3 de la probabilidad. Entonces yo digo, mire, yo abro la puerta C y detrás de la puerta C hay una cabra. Entonces les pregunto, ¿ustedes se quedan con la puerta azul o cambian su elección? ¿Cambian la elección o se quedan con la azul? La de 50-50. Cambian. La de 50-50. Eso juega, ¿no? La probabilidad es que cambie porque la idea que dio la madre fue como un juego de mentalidad y que cambie la respuesta. O sea que una estrategia para que se cambie. Sí, Estrategia es como un juego de... Fíjate que eso parece, esto es una paradoja, un problema bastante famoso. Entonces, cuando yo escojo la puerta A, la azul, ¿cuál era la probabilidad de sacarme el carro? 1/3, ¿cierto? Esa era la probabilidad de sacarme el carro. Era 1/3, ¿cierto? Cuando yo abro la puerta C, ¿cuál es la probabilidad de sacarme el carro? Sigue siendo la misma. 1/3 y en amarilla hay más probabilidades. Porque guarda la probabilidad de la puerta C, de la puerta roja. Entonces, ¿ya es 1/3 o será un medio? Sigue siendo 2/3. A ver, fíjate que eso parece
parece muy sencillo, pero en realidad da mucho que pensar. Cuando yo escojo la primera puerta, antes de que yo me se abra una, la probabilidad es un tercio, es una de tres, ¿cierto? Cuando se abre la puerta C, ¿cuál es la probabilidad? Hay una, no, en la C ya hay una causa, entonces nos quedan las dos puertas, la A y la B. Entonces la probabilidad es una de dos, pero ¿de cuál puerta? ¿De la A o la B? La de la B sería un medio y la de la A sigue siendo un tercio porque yo la escogí cuando no se había abierto ninguna puerta. La mejor opción es cambiar. Pero esto es un problema que todavía no nos ponemos de acuerdo. No hay una respuesta exacta. Hay que tener fe, ¿verdad? Hay que tener fe. En este creo que está el jueguito. Ahí ustedes pueden mirar y probar cuántas veces ustedes lo intenten para ver si la mejor opción es quedarse o no con la puerta. Sí, la primera lo gana. Bueno, aquí ya les tienen la información de que lo mejor siempre es cambiar la decisión. Porque si ustedes cambian, aumentan la probabilidad. Pero ustedes se quedan bien, ¿no? ¿Hackeo? No, pero yo traigo el programa, hay que revisar. Entonces ahí les aparece cómo ejecutarlo. Y acá ustedes les dan como clic aquí arribita y entonces él lo va a ejecutar. Mira, Ahí lo podemos simular muchas veces. ¿Sí? Bueno, ustedes lo pueden hacer en la casa y ustedes pueden ir jugando y le va dando las probabilidades. Para los ingenieros debe ser un código en Python simplemente se tomó de internet, ¿vale? Entonces, recuerden de que el objetivo primordial de lo que nosotros queremos hacer es llegar a una definición o tratar de explorar lo que puede ser una definición de lo que es el azar. Entonces nosotros decimos, ¿y si el azar es caos? ¿Estaríamos de acuerdo o no? ¿Cómo? El azar es caos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú qué crees? ¿No sabes? Sí, es caos. Entonces, ¿qué entendemos por caos? Entonces, eso es del griego como chaos, creo que se lee así, propiamente abertura o agujero. Entonces, la primera definición dice estado amorfo o indefinido que supone anterior a la ordenación del cosmos. La segunda definición dice confusión o desorden. ¿Sí? Entonces, cuando yo le decía a la muchacha que me gusta, ella decía, déjame pensarlo. Eso es caos, ¿no? En la física y en la matemática, dice el caos es un concepto que se refiere a la falta de orden. Dice a la falta de orden. ¿Sí? Y la tercera definición que nosotros ponemos en la física y la matemática dice es un comportamiento aparentemente errático e impredecible de algunos sistemas dinámicos deterministas con gran sensibilidad a las condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces, cuando la muchacha nos decía, déjame pensarlo, ¿era un comportamiento errático o no? ¿Por qué sería errático? A veces ya es como que uno ya sabe que dicen que déjame pensar.
¿No? O sea, cuando le dicen déjeme pensarlo, ya sabemos de que no es nada. O más bien dependiendo de lo que le están Ok, pues vamos acá. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema caótico, estamos hablando de, ¿será confusión o desorden? O algo que está en confusión o desorden. ¿Se acuerdan los triangulitos sucesivos? ¿Eso es un sistema caótico o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de los triángulos? Unas slides atrás. ¿Sí? ¿Eso es un sistema caótico o no? No, no, eso sí. Las puertas sí sería un sistema caótico. Las puertas sí, pero los triángulos no. ¿Por qué los triángulos podrían ser un sistema caótico? Porque generan confusión, ¿será? Porque no sé cómo contarlos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de estas será? Vamos a ver qué nos dicen los docentes. Dice, sí fue un comportamiento errático porque fue algo impredecible, no hay un patrón lógico o racional. Pues de hecho, bueno, estoy de acuerdo en que puede ser un comportamiento errático, pero no porque no hay un orden. Los triangulitos se llenan en un orden específico, ¿cierto? La cosa es de que llega un punto en donde se llenan tantos que yo no soy capaz de contarlos. ¿Sí? Entonces dice, una de las características más importantes o más notables del conocimiento científico es su capacidad de hacer predicciones sobre la evolución dinámica de los sistemas. Estudia, por ejemplo, la balística, permite calcular la trayectoria y lugar de impacto de un proyectil a partir de las condiciones que determinan su lanzamiento. Y, pues, por ejemplo, en este caso, no conocer con exquisita exactitud estos parámetros no va a producir ninguna desviaciones importantes. Entonces, la cosa es de que, por ejemplo, el lanzamiento de un dado, de una moneda, la determinación del sexo de las especies, o caracterizaciones por su, están caracterizadas porque son impredecibles. Entonces, cuando nosotros decimos bien sabios que no van a hacer, ¿sí? Pues eso no necesariamente es cierto. Porque que usted haya ganado la primera carrera de su vida no significa que ya estuviera presionado si se fuera un buen mujer. Hombre, pero ya hemos escoge el hombre, el que escoge. La noción de caos quizás un poco más acertada es la que se define como el efecto mariposa. ¿Se han visto alguna de las películas? ¿La han escuchado? ¿Sí? La noción de azar que se maneja aquí es que ante un pequeño cambio en cualquier, sea cual sea ese cambio pequeño, el resultado va a ser extremadamente diferente. Entonces, por ejemplo, en Los Simpsons hacen una alegoría a esto que por allá alguien o un dinosaurio pisó una mosca y entonces por eso nosotros estamos aquí. ¿Sí? Un dinosaurio pisó una mosca y entonces por eso nosotros estamos aquí. ¿Será eso verdad o no? ¿Sí? Bueno, ahí Paula nos dice que es una metáfora que proviene de la teoría de caos y se refiere a la idea de que pequeñas acciones o eventos en un lugar pueden tener un impacto significativo en un lugar diferente y en un momento posterior. Pues claro, el dinosaurio pisó la mosca y entonces por eso nosotros estamos aquí. ¿Cuántos millones de años después?
Entonces, el juego del caos dice que para participar, el juego del caos, solo se necesita papel y lápiz, una moneda, y se elige un punto de partida en algún lugar del papel, ¿sí? No importa dónde. Entonces dice, luego se inventan dos reglas, una regla de cara y una regla de cruz. Cada una de estas reglas nos dirán cómo dibujar nuevos puntos. Entonces, por ejemplo, muévase 2 centímetros hacia el noreste o muévase el 25% más cerca del centro. ¿Sí? Entonces, ahora solo tenemos que lanzar la moneda, ¿cierto? Entonces, ¿qué creen ustedes que va a resultar de eso? ¿Qué figura nos podría resultar? ¿Una de dos? ¿Sabríamos qué figura? ¿A todos nos va a salir una figura diferente o no? Sí. ¿Sí? ¿Y hay alguna posibilidad de que a dos personas nos salga la misma figura? Sí. ¿Sí? Y ahora la pregunta, ¿esa posibilidad es grande o es pequeña? Depende de la población. Pero ¿por qué necesitamos de una población para saber si es pequeña o es grande? Esa posibilidad de que a dos personas nos salga el mismo patrón de este juego. ¿Sí? Eso me gusta. Mira que perspectiva, ¿no? Si cada uno lanza la moneda y es como la regla, o sea, si cada uno, si todos tenemos las mismas reglas, las mismas dos reglas, pero cada uno tiene un lanzamiento individual, obviamente las mismas. Sin embargo, todos tenemos la misma regla y pues, el lanzamiento pues, ¿Todos vamos a tener la misma figura? No, y el punto de partida. Si se plantean las dos reglas a todos y nada más hay un lanzamiento, con ese lanzamiento y con el lanzamiento todos tienen que jugar, todos vamos a tener. No, si yo empiezo con cara y tú con sello. No vamos a tener la misma figura. ¿Sí? De punta partida, pues podemos tener la misma siempre y cuando el lanzamiento sea igual. Entonces la probabilidad de que en el primer lanzamiento tengamos la misma es del 50. En el segundo, 25. El tercero, cada vez que lancemos la moneda, la probabilidad de tener la misma figura va siendo más chiquitica. ¿Sí? Entonces, pues es un sistema caótico porque cada vez que vamos aumentando el lanzamiento, va a llegar el punto, o la idea es que llegue el punto en donde la probabilidad sea muy cercana a cero, aunque jamás va a ser cero. ¿Sí? Entonces, miren, aquí hay algunos juegos. Ustedes pueden como simular algunos de esos juegos de azar. Ustedes lo pueden mirar. Por ejemplo, ahí lo que estaba el de Monty Hall. Pero la idea, o lo que nosotros vamos a ver, es de que los juegos o el azar, o lo que nosotros consideramos como azar, pues ya vimos de que puede ser la definición más acercada, es el caos de un sistema que nosotros no podemos describir o del cual nosotros tenemos la información necesaria. ¿Sí? Ahí creo que ese es el de Monty Hall. Ahí pues si saltan los anuncios pueden escoger las cosas sucesivas. Entonces, ¿por qué esto nos sirve? ¿O ustedes por qué creen de que eso es simplemente importante saberlo o entenderlo? ¿Por qué creen que para nosotros es simplemente importante entender la noción del azar? ¿Se les ocurre alguna idea? ¿Por qué esto puede ser importante saberlo o entenderlo? Más allá de porque sustenta pues, la estadística, pero ¿por qué? Para poder definir el comportamiento, para entenderlo adentro. Voy a hacer una pregunta pues un poco personal, pero ¿cuántos creen en Dios? No, ¿qué tanto uno cree o no cree, no?
hay gente que más o menos. ¿Qué creo? Tiene dudas. Bueno, sí, puede ser, pero ¿qué es Dios? La salvación. Hay personas que definen a Dios como el fin del caos. ¿Sí? Sí, es el caos de extrema existencia, ¿no? Es el fin del caos. ¿Sí? Cuando la idea es, o lo que se trata es que nosotros vamos a poder llegar en un momento y nos vamos a poder describir todo lo que va a pasar, ¿cierto? Entonces, hay una ley inmutable para los que creen en Dios, que es que mis acciones me van a llevar a una cosa que se le llama ¿qué? La vida eterna o la salvación. Eso se ve como la salvación. Sí, es cierto. Dice Paola Silva que es esencial en numerosos aspectos de la vida, donde la toma de decisiones personales, hasta la ciencia y la tecnología ayudan a entender el mundo que nos rodea, a formar decisiones más fundamentales en un entorno donde la incertidumbre es común. Entonces, lo que Paola nos dice es que lo que nosotros no podemos explicar, que sería que la ausencia del determinismo o el caos del determinismo nos ayuda a explicar las cosas que no están escritas, ¿cierto? Entonces, yo sé que, por ejemplo, si yo estudio mucho, ¿qué es lo más probable que pase? Que me vaya bien, pero puede no irle bien. ¿Y por qué puede no irle bien? No estudió lo que yo había estudiado. ¿Mi nota es algo que es aleatorio o está determinado? Aleatorio. Está determinado lo que no haga. Mírenme que lo que nos ha traído hasta aquí, o lo que nosotros tratamos de escribir, porque todavía no les he dicho, pues, sí, que es el azar, simplemente llegamos a que es un sistema caótico de determinismo. Lo que nos dice es que nosotros podemos explicar casi cualquier cosa apoyados en el azar. Y entonces ahora la pregunta importante es, ¿cuál será más importante, el azar o el determinismo? Como si fuera el yin y el yang. ¿Sí? Y entonces ahora vamos a pasar a otra cosa supremamente importante. Inferir o adivinar. ¿Sí? Entonces, el proceso de inferir, o la palabra inferir, proviene del término inferre del latín, lo que significa o hace referencia a algo que se lleva adentro, a algo que yo siento. Y eso se interpreta como el pensamiento interno, la deducción que se realiza en base a lo que sabemos. Y esto implica un proceso racional que analiza los hechos conocidos para obtener una conclusión basada en los hechos. Y entonces ahí la pregunta importantísima, y con lo que nosotros vamos a terminar nuestra charla ahorita, es: ¿inferir es adivinar? No. Un panorama completo de los datos. Entonces, volvamos a la primera metáfora que yo planteé de me soñé que mi pareja me engaña. ¿Cierto? Entonces, yo me soñé que él me engaña o ella me engaña. Eso será inferir o adivinar. ¿Sí? ¿Eso es inferir o adivinar? ¿Adivinar? Inferir es como suponer. No, porque una suposición no es un hecho, ¿no? Una suposición es una adivinanza. Puede ser una adivinanza, sí.
Ahí miremos qué nos dice la persona que está en el chat. Entonces, dice, inferir no es lo mismo que adivinar. Inferir se refiere a llegar a una conclusión lógica y deducir información a partir de evidencia o razonamiento. En otras palabras, cuando inferimos estamos utilizando pistas o datos disponibles para llegar a una conclusión lógica, en lugar de adivinar de manera aleatoria y sin base sólida. La inferencia implica un proceso de pensamiento más racional y fundamentado en comparación con la adivinanza, que es más una exposición sin evidencia concreta. Ojo, porque esto es muy complicado de uno decir que uno no es lo otro. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí andan con paraguas? ¿Qué le lleva a uno a tomar la decisión de llevar una sombrilla? Está listo para todo. ¿Sí? Estar listo para todo. ¿Eso será inferir o será adivinar? Adivinar. ¿Qué me lleva a mí a meter la paraguas al Entonces, la evidencia me dice que yo no sé, yo no sé aquí en Cali cuándo va a llover o cuándo no. ¿Cierto? Entonces, por lo general, yo siempre ando con el paraguas porque no lo sé. Bueno, pues para que lo sepamos, pues adivinar sería el sistema caótico de lo que está determinado a pasar, ¿cierto? Yo adivino cuál puede ser el lanzamiento de un dado, pues en la evidencia yo sé que voy a obtener una de las 6 caras, pero no sé cuál va a ser el resultado. Entonces, yo puedo inferir un posible resultado, pero para saber cuál es el resultado posible, pues sería el proceso de adivinar. Entonces, no puede haber uno sin el otro. Y entonces, eso es súper importante porque eso nos va a ayudar a definir o a poder entender que nosotros vamos a utilizar el proceso de inferir que está basado en lo que nosotros conocemos o más bien desconocemos del azar, pero nos permite tomar conclusiones. Entonces, para terminar, pensemos en esto. Hay 6 preguntas aquí. Dice, ¿es Cali hoy una ciudad más segura que hace 5 años? ¿Por qué Cali hoy es más insegura que hace 5 años? Bueno, que a uno lo roben es un hecho pues un poco trágico y es terrible, ¿no? Pero ¿a cuántas personas de aquí han sido víctimas de un hecho como esto, de un robo? Pues casi. Pensemos en esto. ¿Cuántas, muchachos, sí, muchachos, cuántas personas de aquí hemos sido víctimas de un robo? Bueno, son como 5 o 6. ¿De cuántos sabemos en esta sala? Sí. 5 de unos 30, digamos. Y entonces, de esos 5, o sea, solamente con la muestra que tenemos aquí en el salón, pues podríamos decir, mire, no sabemos si Cali en realidad es una ciudad insegura. Es más insegura que hace 5 años. ¿Sí? Obviamente la percepción que nosotros tenemos es que sí. Pensemos en esta otra pregunta. ¿Hay más empleo en Cali que hace un año? Sí, Es mucho minutito. El tercero. ¿Son los hombres más infieles que las mujeres? ¿Está escrito? ¿Está determinado a pasar? ¿Será que es así? Sí, sí, más de
Pensemos en esto. Pues no sé, eso depende de quién le pregunte. No sé, ¿los hombres los pillan más fácil que las mujeres o no? Pensemos en la segunda. Pensemos en la segunda. ¿La lluvia deprime a las personas? Eso es infeliz y nada. ¿Las personas en Cali son más altos que hace 10 años? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? ¿La quinta pregunta es así o no es así? Ya no es. Bueno, en Cali ha llegado mucha más población que hace 10 años. Y puedo creerse que no sabemos si las personas que llegan son más altas o no, ¿cierto? Esta sexta, ¿quién ganará las elecciones de la alcaldía y gobernación? ¿Es infeliz o es adivina? Bueno, esto es terrible, ¿no? Muy tenaz. Pero entonces, para redondear lo que acabamos de ver, y bueno, lo que nos trajo a este punto es de que yo no sé qué pasa por sus cabecitas en cualquier momento, pero con estas preguntas yo sí me puedo hacer una idea de lo que iban a responder, ¿cierto? Y eso no era adivinar, y era un proceso infeliz, pero yo no tenía información de quién era el público, ¿cierto? Entonces, el azar es justamente, o bueno, lo que nosotros intentamos en la estadística es poder controlar el azar con la más mínima información posible. Es decir, de la información que yo tengo, yo intentar describir la realidad que nos atañe a todos. ¿Sí? Entonces, por eso le llamé explorando el azar, porque la idea era que ustedes vieran la importancia que es poder, a partir de algo que yo no conozco, poder tomar conclusiones basadas en información y en datos, que es lo que hace la estadística. Y hasta aquí, pues era lo que yo traía para contarles. Entonces, no sé si tienen preguntas o qué tal les pareció. Espero que les haya gustado. ¿Sí? Muchachos, es supremamente importante que tenemos la asistencia. Y entonces yo creo que así ya se van una idea. Ya pueden llevar sus propias ideas de lo que está haciendo la sala. Cristian, muchísimas gracias por su presentación. Muchachos, les recuerdo para sellar un poquito tarde. El pasado viernes 20 de octubre, a nivel internacional, se celebra el Día de la Estadística. Es un día que cobra mucha fuerza cada 5 años. A nivel internacional se hacen muchos eventos, conferencias. Nosotros aquí en la universidad, a través del Departamento de Ciencias Básicas, quisimos no dejarlo pasar por alto, y por eso la invitación del profe Cristian, mañana el profesor Edison, el viernes el profe David, para hacer estos espacios. Quedan todos totalmente invitados. Ahí está la asistencia, muchachos. Muchas gracias por la presentación. El video, la presentación va a estar disponible para estudiantes, profesores que van a conectar más adelante en una clase, retomar esta charla en una clase, en un espacio diferente de otro. Vale. Igual ahí queda también mi correo, por si en algún momento tienen una duda existencial acerca de lo que es el azar, entonces yo puedo ayudarles un poquito. El azar dice que
los asistentes, muchísimas gracias. A los que están virtualmente también conectados, muchas gracias por su asistencia.